Bueno, estamos acá con Nico Kirchuk, CEO y cofundador de Biomakers. Gracias, Nico, por haberte sumado. Un gusto. Bueno, Nico, me gustaría que puedas contar un poco de qué se trata Biomakers, para quien no conoce. Bien. Bueno, dale, comencemos por el principio. Biomakers es una compañía de genética para el cáncer y biotecnología, ¿sí? Que está focalizada en estudios genéticos para cáncer, justamente determinando cuál es el mejor tratamiento para cada paciente en función de sus características genéticas. Nosotros tratamos pacientes con cáncer avanzado, no tratamos, testeamos pacientes con cáncer avanzado y a partir de ello colectamos data y colectamos también muestras de tumores, ¿sí? Y desarrollamos el biobanco de tumores avanzados más grande de Latinoamérica, con más de 35.000 tumores, y un dataset de más de 55.000 pacientes, ¿sí? Que nos convierte hoy en la compañía de medicina de precisión, esto se llama medicina de precisión, y de biotecnología para el cáncer más importante de la región. Tremendo, tremendo. Che, ¿y qué significa, o sea, hacer esos análisis? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es el valor que ustedes le dan a sus clientes o a los pacientes? Sí, está muy bien. A ver, en general, cuando un paciente desarrolla un tumor avanzado, muchas veces quiere saber cuál es el mejor tratamiento para poder vivir más tiempo y con mejor calidad de vida, ¿no? Acá un poco los factores, a veces cuando hablamos de cáncer avanzado, no hablamos tanto de curación, sino que hablamos muchas veces de cuánto va a vivir el paciente. Entonces nosotros estamos muy focalizados en ese paciente con un cáncer avanzado, en tratar de cuál es nuestro propósito, cronificar la enfermedad avanzada, ¿sí? Como pasa con otras enfermedades, donde antes la gente se moría y hoy la gente recibe tratamientos crónicos para esa enfermedad y vive toda su vida con esa enfermedad. Entonces estamos buscando un poco eso. ¿Qué es lo que hacemos? Testeamos genéticamente esos tumores, ¿sí? A partir de las mutaciones y alteraciones genéticas que encontramos en esos tumores, le decimos tanto al paciente como a su médico tratante cuál es la mejor terapia para ese tumor. A su vez, como comentaba antes, colectamos mucha data clínica y data genética de muchos y miles de pacientes de toda Latinoamérica y eso nos permite, ¿sí?, colaborar en procesos de algo que se llama drug discovery, es decir, desarrollo de nuevas moléculas, de nuevas drogas para bloquear vías contra el cáncer, ¿sí?, que producen un montón de procesos que hacen que un tumor pueda crecer. Entonces, a partir de eso, lo que buscamos es colaborar en el desarrollo de esas nuevas moléculas, de esas nuevas drogas, con compañías, grandes compañías en el mundo que ya están desarrollando, pero que necesitan como materia prima toda esa data, ¿sí?, para poder crear y generar mejores moléculas, drogas que sean más efectivas y que hagan que esos pacientes, miles de pacientes, millones de pacientes alrededor del mundo, puedan vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Y un punto sumamente importante de esto es que nosotros hoy tenemos además un propósito de darle representación a Latinoamérica en ese desarrollo de drogas. Porque hoy las drogas se desarrollan mayormente en base a genotipos, es decir, información genética de pacientes que vienen de Europa y de Estados Unidos en general, ¿sí? O de regiones de Asia también, ¿sí?, que también aportan muchos pacientes en el desarrollo de drogas. Pero un porcentaje muy chiquito de pacientes de Latinoamérica, ¿sí?, participa en eso. Nosotros tenemos una misión que es darle mucha representación. ¿Para qué? Para que esas drogas después sean mucho más efectivas en nosotros, ¿sí?, en todos nosotros, en todas las personas que vivimos en Latinoamérica. Latinoamérica representa el 8,5% de la población mundial. Son 650 millones de personas. Es muy representativo, pero no es representativo en el proceso de desarrollo de drogas para cáncer. Entonces, es muy importante darle representación a toda nuestra población. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo es tu formación? ¿Cómo llegaste a pensar en Biomakers? Está perfecto. Bueno, mira, yo estudié medicina, después hice una especialización en investigación clínica, es decir, desarrollo de drogas para cáncer. Me dediqué al desarrollo de drogas para cáncer, ¿sí? Durante muchos años trabajé en eso, en compañías que hacían eso y muchos años defendí también a Latinoamérica como región en los procesos justamente para traer ensayos clínicos a la región, ¿sí? A partir de eso, lo que fui viendo de manera creciente era cómo las drogas se desarrollaban
en base a o asociadas a mutaciones genéticas. Es decir, para que una droga funcione en un paciente, había que encontrar una mutación específica en ese paciente, en el tumor de ese paciente, de tal forma que la droga sea efectiva. En el caso de que la mutación o la alteración no existiera, la droga no era efectiva. Muchas drogas en los últimos 20, 25 años se empezaron a desarrollar con esos preceptos, ¿sí? Con esos conceptos de medicina de precisión, de medicina genómica. Yo estaba en la cocina de eso y veía cómo las drogas se desarrollaban en base a esas características genéticas y al mismo tiempo veía que nuestra población, obviamente nosotros comenzamos en Argentina, después expandimos internacionalmente, veía cómo Argentina, los pacientes en Argentina no tenían la posibilidad de ser testeados y de ser identificados con mutaciones o alteraciones que les permitan ser candidatos a esos pacientes a esas drogas tan sofisticadas y que son mucho mejor en general que las quimioterapias tradicionales. Okay, porque no muchos pacientes acceden a las drogas más nuevas o experimentales. Eso queda para un sector muy acotado, o quedaba por lo menos. Quedaba para un sector muy acotado. Eso es la parte más de desarrollo, ¿sí? Cuando una droga se desarrolla, no me quiero poner muy técnico, pero cuando una droga se desarrolla, en toda su etapa de investigación, antes de que se apruebe y esté comercialmente disponible, ¿sí? Todas esas pruebas se hacen en seres humanos, ¿sí? En distintas fases de investigación, ¿sí? Ahora nos pusimos todos muy cancheros en fase 2, fase 3, investigación clínica con todo lo que pasó con COVID, ¿no? Los protocolos, los ensayos clínicos que había de COVID. Bueno, lo mismo pasa con las drogas para cáncer. Hay ensayos clínicos, se prueban en pacientes. Esos ensayos clínicos tenían muy poca representación de Argentina, de Latinoamérica en general, pero de Argentina en particular también. Pero además, cuando esas drogas llegaban al mercado, es decir, se aprobaban, las aprobaba la agencia regulatoria americana, FDA, o la agencia regulatoria EMA europea, y luego las aprobaban las agencias regulatorias de países más emergentes, o como Argentina u otros de Latinoamérica. Cuando esas drogas llegaban, los pacientes no tenían la posibilidad de ser testeados para ver si efectivamente eran candidatos o no para esas drogas. Entonces, viendo un poco esa perspectiva y viendo que cada vez se aprobaban más y más drogas, y se desarrollaban, más drogas con biomarcadores o asociadas a mutaciones genéticas, ahí vimos la oportunidad de desarrollar algo que sea de alto impacto para la población. Y esa es un poco la cocina de Biomakers, ¿no? De cómo nació. De ver una oportunidad enorme, primero en Argentina y después en Latinoamérica. ¿Cómo hiciste para complementarte, vos siendo médico, teniendo toda una parte técnica, pero para empezar a testear cada vez con mayor, si querés, complejidad y cómo también hacerlo más escalable? Porque me imagino que, digamos, testearlo lo puedes hacer, pero después empezar a generar información y conocimiento a partir de ese testeo ya empieza a ser un poquito más complejo. Sí, yo creo que en nuestro caso Biomakers nació con un propósito de darle acceso masivo al testeo genético para pacientes que estén tanto en el sector privado como en el sector público del sistema de salud, ¿sí? Nosotros teníamos como un propósito fuerte de también impactar en personas que no tuviesen acceso al testeo, pero luego se transformó en otra cosa, ¿no? Nosotros fuimos viendo oportunidades a lo largo de los primeros 3 años, ¿sí? 3, 4 años, diría, y luego consolidamos a Biomakers como una compañía no solamente de biotecnología y genética, sino también de tecnología, ¿no? Empezamos a desarrollar plataformas, empezamos a desarrollar algoritmos con inteligencia artificial que permitan predecir qué va a pasar con un paciente basado en características clínicas y genéticas de ese paciente. Empezamos a desarrollar también plataformas que permitan obtener y colectar miles y miles de datos, ¿sí? Que permitan luego desarrollar drogas mejores para el cáncer. Entonces, transformamos una compañía quizás que su core business era el laboratorio de genética y los testeos genéticos en una compañía integral de tecnología, de biotecnología y de medicina de precisión, medicina genómica de precisión. Okay. Viste que muchas veces por ahí se piensa que desde acá es difícil innovar, seguro que es difícil tener una empresa,
pero tenemos, si querés, variables o cosas que también nos diferencian de Latinoamérica, que son, no sé, toda la parte de investigación, no sé, el CONICET, todo el ecosistema de universidades, también la capacitación o las capacidades que tienen las personas. ¿Cómo fue el proceso ese de innovación y de crecimiento de la empresa, primero Argentina, y qué viste como barreras en ese proceso? Sí, a ver, creo que Argentina ha avanzado muchísimo en cuestiones de crear empresas de base científica en los últimos 3 años, 4 años. Sí, cuando empezamos nosotros, creo que todavía era una epopeya crear una compañía de biotecnología con perspectivas de ser internacionales, ¿no? Y de tener un impacto a nivel global y no solamente a nivel local. Argentina creo que tiene una gran ventaja hace muchos años que tiene que ver con la capacidad de sus recursos, ¿no? O sea, recursos humanos muy bien capacitados, altamente capacitados, que no solamente los que se han ido al exterior, sino también los que se han capacitado localmente, se han formado localmente, en general tienen buena base, ¿no? Y eso a veces en otros lugares de la región no pasa. Eso es una ventaja, también por eso el recurso argentino está muy bien ponderado a nivel mundial y nos lo vienen a buscar. Y los desafíos son dobles, porque hoy aquellas compañías que quieren a nuestros recursos están en todo el mundo, digamos. Digamos, con el mundo globalizado de hoy tenemos que ser muy, muy, muy creativos para poder retener a los talentos que tenemos en Argentina y que no se vayan a compañías del exterior. Digo. ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros tenemos un montón de formas de hacerlo. Tratamos obviamente de generar proyectos de alto impacto a nivel internacional donde todos se sientan identificados en eso. Obviamente también para aquellos recursos que son muy, muy especiales y que queremos retener especialmente también. Tenemos un montón de formas desde lo que es la compañía, stock options, también programas de carrera importantes que les permiten también saber hacia dónde van, dónde pueden terminar posiblemente, y además, obviamente, siempre generar desde la compañía proyectos que tengan mucho impacto y avances muy importantes desde el punto de vista de cómo crece la compañía, cómo crecen los recursos dentro de la compañía. Creo que eso se va contagiando y también genera un ambiente de trabajo donde las personas en general se quieren quedar, ¿no? Hay como un componente multifactorial por los cuales nosotros tenemos hasta el momento una tasa de fuga de talento bastante baja, ¿no? Okay. Pero volviendo un poco a lo que comentabas o lo que preguntabas de Argentina, creo que el talento argentino es muy bien ponderado. Creo que hoy en Argentina incluso hay inversores o aceleradoras, o también hay un ecosistema muchísimo más pujante en biotecnología, ni hablar en tecnología. En tecnología está explotando y está buenísimo, pero en biotecnología todavía le falta una marcha más, pero hemos crecido muchísimo en company builders, ¿sí? Hemos incorporado gente, empresas que crean compañías de base tecnológica, ¿sí? Que juntan o que intentan juntar talento científico con talento para los negocios e impulsar un poco eso hacia el mundo. Entonces creo que este es, digamos, y esto es apenas el inicio, ¿no? Entonces, pero es un contexto absolutamente distinto del que empezamos nosotros, que era tierra de nadie, ¿no? Era tierra de nadie realmente, o sea, no había nada, porque es la realidad, ¿no? Había, pero empresas muy tradicionales, ¿no? Claro. Había laboratorios, había compañías farmacéuticas, nacionales, todo muy tradicional. Un poco el concepto con el cual disrumpió Biomakers, irrumpió en ese momento, después disrumpió, creo que es algo que fue realmente como novedoso, primero en Argentina, después en Latinoamérica. Y ese ADN que decís,
somos diferentes a la compañía tradicional. ¿En qué se diferencian ustedes? Y nosotros, a ver, primero en los recursos que tenemos, ¿no? O sea, y en los proyectos que tenemos. Vos tenés proyectos hoy nosotros tenemos proyectos de inteligencia artificial, proyectos de tecnología, desarrollo de plataformas nuevas, proyectos para explotar la región con ensayos clínicos de cáncer, algo que hace solamente un año parecía una utopía absoluta. Menos del 3% de los ensayos clínicos en cáncer del mundo llegan a Latinoamérica. Menos del 3%. La oportunidad es enorme. Ahora también el costo de oportunidad que estamos pagando también es tremendo, porque es lo que yo les comentaba antes. Se están desarrollando las drogas sin nuestros pacientes. Entonces, eso es gravísimo. Nosotros estamos atacando eso directamente con tecnología, con proyectos disruptivos, también disrumpiendo industrias tradicionales como las de la investigación clínica, que en general eran muy tradicionales, y hoy estamos proyectando y generando proyectos realmente que son totalmente disruptivos en el sentido, que van a impactar en miles de pacientes en toda la región. ¿Cómo pensás que van a impactar? Van a impactar de la siguiente forma. Hoy 2/3 de la población en Latinoamérica, ¿sí?, está fuera del sistema de salud. Okay. ¿Qué significa eso? Que no acceden a las drogas más y a las moléculas más avanzadas para el cáncer, ¿sí? ¿A qué sí acceden? A tratamientos en general más viejos, más tradicionales, tratamientos que muchas veces se sabe que no son efectivos, ¿sí? Pero no tienen acceso a las drogas avanzadas que realmente a veces se necesitan y que generan que sus pacientes puedan vivir muchísimos años más. Entonces, vos tenés 2/3 de la población fuera del sistema, casi. ¿Cómo podés impactar en esos pacientes? Nosotros creemos que podemos impactar trayendo ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos son una gran forma de que esos pacientes puedan acceder a los mejores tratamientos, ¿sí? Que están en fase de investigación avanzadas, es decir, que son tratamientos que están previos a ser aprobados. Entonces, que ya han sido multiprobados y que en general tienen perfiles de eficacia muy buenos, pero que de otra forma esos pacientes no pueden acceder. Entonces, nosotros creemos que trayendo masivamente ensayos clínicos a Latinoamérica, que están en otros lados del mundo, va a haber miles de pacientes que van a poder acceder a esos ensayos clínicos y que hoy están fuera del sistema sin acceso. Entonces, el impacto de eso en la sobrevida global de miles de pacientes que hoy, lamentablemente, se mueren sin tratamiento, con tratamientos muy ineficaces, va a ser impresionante, ¿no? Entonces, estamos apuntando a proyectos que generan un impacto enorme. Entonces, creo que un poco volviendo a cómo generamos también impacto en nuestros recursos, en nuestra gente, en nuestros profesionales, bueno, esa es una forma. Después, Biomakers también se diferencia porque es absolutamente multidisciplinario. Nosotros tenemos un equipo que tenés ingenieros, biotecnólogos, bioinformáticos, desarrolladores de sistema, tenés ingenieros en sistema, tenés bioquímicos, genetistas, oncólogos, patólogos, me estoy olvidando seguro algunos perfiles, pero es tan multidisciplinario, perfiles de tecnología, perfiles de ciencia, perfiles de negocio, bueno, economistas. ¿Soñabas que ibas a tener algo así o no? Creo que, a ver, cuando uno crea algo desde Argentina, por ejemplo, uno sueña con, a lo mejor al principio, con tener algo que localmente sea un éxito, ¿no? Después, que se transforme en una compañía de alto impacto a nivel internacional y que sea reconocida a nivel internacional y que se expanda por todos lados, es como algo que se va dando después naturalmente cuando te la vas creyendo un poco y vas diciendo, che, estoy para mucho más, la compañía está para mucho más, el equipo está para mucho más. Al principio creo que es más pequeño. Siempre contamos que hace poco fuimos a ver una compañía parecida a la nuestra en Estados Unidos, que nació en Chicago y que hoy, bueno, está solamente en Estados Unidos, una compañía muy buena, pero que nació con una inversión de $500 millones. Digo, nosotros
empezamos con menos de $500.000. Entonces, lo que me hubiese gustado tener 500 palos para poder arrancar una compañía en esto. Porque cuando tenés 500 palos, seguramente apuntás a ser líder a nivel global. O sea, cuando empezás con 300, $400.000, creo que decís, bueno, voy a ver para qué estoy, ¿no? Voy a ver en qué me puedo destacar, en qué me puedo desarrollar. ¿No crees que falta un poco, por ahí también hacia adentro de Argentina, creérnosla un poco más? Sí, yo creo que sí. Igual creo que lo mismo. O sea, se ha desarrollado mucho esta cultura emprendedora en los últimos años. Hay mucha más conciencia emprendedora y conciencia de las posibilidades de lo que podemos hacer desde acá. Nosotros, cuando iniciamos, realmente no había ni siquiera programas que nos apoyen o eran como células muy incipientes, era algo muy pequeño. Entonces, fuimos viendo y nos fuimos apoyando en personas que ya habían hecho un camino o que por lo menos nosotros respetábamos y que nos podían aconsejar cómo ir, cómo crecer, cómo invertir, cómo impactar, qué proyectos tomar, qué proyectos no tomar. Pero era realmente incierto y no pasó hace mucho, fue hace 7 años que estamos hablando. Pero hoy creo que, bueno, hay organizaciones hoy que están súper activas. Creo que también en las universidades todo el tema de emprendedurismo está mucho más en boga. Hoy salen incluso en los biotecnólogos en algunas universidades que tienen más orientación hacia los negocios, tienen materias con mucho contenido de emprendedurismo y de cómo crear compañías. Digo, eso ha cambiado muchísimo. Eso antes no existía. Se mantiene un poco todavía la disociación, si querés, o yo creo que hay una ideología también, sos científico puro e investigás y el sector privado es mala palabra, sos un traidor si te movés. Sí. Pero de alguna manera ustedes también están facilitando esa vinculación. Absolutamente. Creo que esa mentalidad todavía existe, por ejemplo, en algunos estamentos del CONICET, donde es venderle el alma al diablo, crear una compañía a partir de... Pero también hay un montón de startups que están naciendo con personas del CONICET. Entonces, digo, eso también en los últimos 2 años, 3 años, ha cambiado mucho. Hay mucha más conciencia de, bueno, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy investigando, no solamente puedo hacer un paper y publicar y después investigar otra cosa y hacer otro paper y publicar, sino que quizás puedo impactar a miles, a millones de personas a través de la creación de una compañía. Claro, que es lo translacional, ¿no? Que además es la base del nacimiento de grandes compañías en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Esa conciencia de, creo que esto lo puedo transformar en algo que impacte a millones de personas y en un negocio que sea también muy autosustentable y de alto impacto, ¿no? Creo que esas 2 cosas son fundamentales en la mentalidad de alguien que está desarrollando ciencia. Dentro de lo que es la parte de biotecnología, pues ya se consolidó ya un ecosistema. Te quería hacer 2 preguntas. Uno es, ¿por qué crees que es importante la conformación de ecosistemas? Y por otro lado, ¿por qué cobró tanta relevancia hoy la biotecnología en Argentina, pero también en todo el mundo? Bueno, a ver, siempre es fundamental crear comunidades. O sea, en todo lo que es biotecnología, creo que una pata muy importante que sigue faltando todavía es generar una comunidad un poquito más sólida, ¿no? Hablo más desde el punto de vista Argentina, Latinoamérica. Creo que eso sucede distinto en Estados Unidos, donde nosotros también estamos y vemos cómo las compañías biotecnológicas nacen de una forma, florecen de una forma que es increíble, ¿no? Y es impresionante. Creo que eso cuesta más, porque cuesta más crear ecosistema en Latinoamérica, en Argentina. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Se ha creado un ecosistema más sólido. ¿Por qué? Porque hay más científicos que se están animando a hacer negocios, porque hay más inversores que están apostando a proyectos de biotecnología. ¿Y qué ventajas tenemos nosotros? Tenemos ventajas desde el punto de vista regional, tenemos ventajas desde el punto de vista regulatorio, ¿sí? Que podemos tomar. Entonces,
probablemente lo que nosotros estamos desarrollando a nivel datos, ¿sí? De alto impacto y a nivel plataformas en cáncer sea más difícil de hacer en países centrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen legislaciones que son más restrictivas en ese sentido. Entonces, creo que las oportunidades están emergiendo desde Latinoamérica. Hay grandes científicos, hay muy buenos emprendedores, ¿sí? Creo que no me quiero poner a hablar de tecnología, quiero focalizarme más en biotecnología. En tecnología están apareciendo muchísimas compañías nuevas desde nuestro país, desde Brasil, desde México. México está explotando en tecnología. Nosotros también allá tenemos una operación fuerte y vemos cómo la cantidad de startups de tecnología que están apareciendo. Pero sin embargo, en México también tenés todavía, por ejemplo, una falta muy grande de comunidad biotecnológica. Muchísimo menos que acá, pero muchísimo menos que en Argentina. ¿Sí? ¿Qué crees que tiene que tener esa comunidad? Bueno, de partes, digamos. Bueno, creo que tiene que tener algo fundamental, es participación de organismos que le den, por lo menos, forma a esto, organismos importantes, ¿no? Organismos, ya sea del Estado, que puede llegar a ser fundamental, digo, sería muy importante, o organismos, cámaras, o conjuntos que tengan peso propio y puedan definir ciertas políticas, impulsar e inspirar científicos para que puedan cambiar un poco ese mindset del científico tradicional que investiga y es toda la vida investigador y lo único que hace es publicar papers y la carrera de investigador en definitiva se define por quién publica más o quién publica menos, ¿no? O quién publica en revistas de mayor impacto o quién publica en revistas de menor impacto. Digo, todo ese mindset debe ser cambiado y eso parte básicamente de las universidades, parte de las organizaciones como Endeavor, por ejemplo, ¿sí? Que está tomando un papel muy activo, creo que en biotecnología también en Argentina, por lo menos, no así a lo mejor en otros países, pero sí no sé en otros países, pero por ejemplo, en México quizás no tanto, pero digo sí en Argentina, creo que en ese sentido le está dando un lugar importante a todas las compañías de biotecnología, las aceleradoras, que haya más aceleradoras para biotecnología. Eso implica que haya más personas preparadas para poder evaluar compañías de base tecnológica, ¿sí? Entonces, necesitamos más gente preparada, ¿sí? Necesitamos un ecosistema mucho más rico. Hoy los company builders en biotecnología que hay son pocos. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera que la oferta sea poca. Entonces, muchas veces los emprendedores y las compañías de biotecnología tienen que aceptar lo que hay, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que hay no es lo justo o lo suficiente para esas compañías. Entonces, creo que necesitamos más aceleradoras, más inversores, ¿sí? Que se den a conocer, que inviertan más en el área, entendiendo que tenemos muy buenos científicos, ¿sí? Muy buenos científicos y muy buenos recursos para crecer. ¿A vos cómo te ayudó? Al principio decías, tuvimos mucha gente que nos acompañó durante el viaje. Sí. ¿Cuál es el valor o qué es lo que en qué te beneficia sí. Tener gente que ya haya pasado por el camino similar, aunque no sea el mismo, y que conozca también de la industria? Creo que nosotros no tuvimos tantas personas que nos ayuden conocedoras de la industria. Ese camino lo hicimos un poco al andar. Pero bueno, hoy con el diario del lunes puedo decir que tomamos miles de decisiones y un gran porcentaje fueron acertadas, ¿no? Creo que tuvimos también esa capacidad de poder determinar un poco en la neblina qué decisiones tomar, cómo crecer. ¿Cómo es el framework cuando no sabes bien para dónde ir? Creo que hay un gut feeling, hay algo muy intuitivo primero de poder determinar hacia dónde ir, pero también un conocimiento del área muy grande, ¿no? Por eso yo creo siempre es mejor que los founders de una compañía, de una startup, tengan mucho conocimiento, ¿no? Entiendo que a veces para crear una compañía a un científico le tenés que poner una pata de negocio, ¿sí? Para poder generar una empresa.
¿sí? Por más que esa pata de negocio no sea del palo, o no sepa nada de lo que está investigando este científico, y que a veces esos Frankensteins salen bien, porque lo estamos viendo. O sea, salen bien, hay compañías que salen bien así. Pero creo que te garantiza muchísimo más las posibilidades de tener éxito cuando vos tenés fundadores que son del palo y que conocen muy bien el área de desarrollo donde vas a gestionar tu compañía, tu startup, ¿no? Entonces, creo que en eso nosotros teníamos y tuvimos la ventaja de ser muy expertos, ¿no? Después, obviamente, nos volvimos mucho más expertos gestionando, haciendo crecer, internacionalizando la compañía, pero ya de entrada conocíamos muy bien los interlocutores, los stakeholders, el mercado, los clientes potenciales a nivel regional, a nivel global, a nivel local. Todo eso te da una ventaja a la hora de poder de tomar decisiones y de tener una intuición mucho más agudizada en función de toda tu experiencia. Dentro de lo que es la parte de internacionalización, habitualmente por ahí una empresa de software es mucho más fácil, tú agarrás una licencia o vendés horas y el proceso de ingreso es fácil. ¿Cómo es desarrollar o internacionalizar una empresa de salud o de biotecnología aplicada a la salud? Sí, creo que en nuestro caso tomamos el camino más difícil de todos, ¿no? Que es el camino de agarrar y decir, bueno, voy a México, armo una operación entera en México. Armo un laboratorio de secuenciación genética en México. Voy a Brasil, armo un laboratorio de secuenciación genética en Brasil. Contrato equipo local, ¿sí? Y crezco. En Estados Unidos nosotros tenemos en San Francisco una oficina que es donde generamos más gestión de datos y cuestiones más asociadas a todo lo que es el biobanco, con lo cual, digamos, no tenemos una operación de secuenciación genética, un laboratorio genómico. ¿Sí? Es distinto, pero sí hicimos un camino. Determinamos que lo mejor para poder sostener nuestro modelo, nosotros creamos un algoritmo de testeo genético especial con un diseño especial de laboratorio genético que nos permite hacer testeos genéticos para pacientes con cáncer de una forma distinta a lo que lo hacen los demás, ¿sí? O lo que lo hacían los demás. Entonces, definimos que lo mejor para poder sostener eso era crear operaciones propias. No era asociarnos con actores locales, asociarnos con utilizar prestaciones locales para poder llegar a cada lugar. Entonces, creo que cada industria, cada proyecto mismo de biotecnología es diferente, ¿no? Algunos son licenciables, otros no. Sobre todo aquellos que están desarrollando algo novedoso, alguna patente novedosa que dicen, bueno, la puedo licenciar. Entonces, en nuestro caso, creo que de forma muy acertada determinamos que, bueno, nos mandamos a nuevo mercado con operación propia, de cero, a levantar las paredes de un laboratorio y armar una operación de tecnología en cada uno de los lugares con equipos propios y equipos apoyados por equipos desde acá, ¿no? Entonces, ¿y ahí cuál fue el desafío más grande dentro de ese proceso? De todo, o sea, de todo, lo que quieras. Business development, todo lo que es montar con proveedores locales una operación de genética en un país nuevo. Eso fue absolutamente, creo que lo que aprendimos ahí fue increíble. Hoy tenemos un know-how, hoy podemos en 2 meses levantar, creo, una operación en cualquier país. Armar un laboratorio de secuenciación genética 2-3 meses, y eso es algo que lo aprendimos, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Creo que desde ese punto de vista fuimos exitosos, digamos, en esa aventura. Podríamos haberlo no sido. Y lo que hicimos nosotros, creo muy bien también, es generar un business development efectivo en cada uno de los lugares, ¿no? Es decir, poner la operación, ok, pero ya con clientes, Okay. ¿sí? No agarramos y dijimos, bueno, armamos una operación y no tenemos clientes. Y vemos ahí y salimos a pescar. Nosotros armamos una operación, pero ya con clientes globales, clientes regionales. Tenemos contratos regionales y globales con compañías farmacéuticas las más importantes del mundo. Entonces eso nos permitió también escalar
ya las operaciones con revenue, ¿sí? Operaciones ya no deficitarias y cuestiones que a veces son más inciertas para las compañías y los startups que se van internacionalizando. Nosotros creo que en ese sentido, y esto es algo que realmente me dejó de aprendizaje lo que es Biomakers y en el área de biotecnología, en el área de salud, que es muy importante el modelo de negocio que utilices, ¿no? O sea, vos puedes tener todo el dinero del mundo, todo el capital del mundo, puedes contratar los mejores recursos, puedes invertir y tener los mejores secuenciadores genéticos del universo y tenerlos todos en serie en una oficina gigante, en un laboratorio gigante. Si no tenés un modelo de negocio que sea sólido, es un castillo de naipes. ¿Qué significa que sea sólido? Sólido significa que te genere un revenue, ¿sí? Que no te permita ser, que te permita ser sólido desde el punto de vista económico y que te permita crecer, ¿sí? No solamente en base a inversión, sino también crecer en base a orgánicamente en crecimiento de negocios, ¿no? Entonces, es muy importante eso, generar eso en biotecnología. Ni hablar, digo, esto era para nosotros un precepto hace 5 años. Hoy, como está el mundo, donde tenemos falta, muchos problemas con los startups, tema de las evaluaciones, tema de miles de startups que crecían en base solamente a un modelo de levantamiento de capital y de repente sin generar ningún tipo de negocio, de repente, bueno, hoy se está exigiendo, ¿no?, que las compañías ya tengan modelos de negocio probados, exitosos y por lo menos que estén generando tracción, ¿no?, y que te permitan pensar que quizás en unos años va a tener mucha más tracción, por más que una compañía no esté break-even, sí tienen que mostrar tracción. Todo eso que hoy se habla todo el tiempo, ¿sí? Sí. Escuchamos ahora cómo las compañías están haciendo layoff y reduciendo personal. Entonces, hay modelos que son menos sustentables y poco sustentables. Creo que hoy hay mucho foco en eso. Nosotros tuvimos el foco en la sustentabilidad desde el momento cero y creo que eso es una de las cosas que también nos diferenció, ¿no? El hecho de tener un modelo de negocio que sea muy sólido para poder también crecer e internacionalizarse en base también al escalado del modelo de negocio también sólido. ¿Y cómo sentís que te cambia eso? O sea, cuando te juntás con un inversor, con un cliente. Bueno, hoy me cambia en que siendo una compañía cash positive, básicamente genera otro tipo de confianza, ¿no? Y disminuye mucho el riesgo a la hora de que el inversor analice, bueno, invierto o no invierto. Creo que en ese sentido es algo, hoy es muy positivo, ¿sí? Creo que incluso nosotros tenemos varias compañías, nuestra competencia es más internacional, nuestra competencia es global, básicamente está en Estados Unidos y son compañías en general negativas hace muchos años, que su modelo básicamente está basado en crecer muy rápido, muy fuerte, capturar mercado en base al levantamiento de capital, ¿no? Lo cual, me parece fantástico, es un muy buen modelo. Nosotros estamos levantando capital también, estamos levantando Serie A, pero estamos muy, muy focalizados también en la sustentabilidad del modelo de negocio, ¿no? Estamos como obsesionados también en eso y creo que en ese sentido genera, en el contexto actual genera mucha confianza y en el contexto anterior, que era mucho más benévolo quizás, también generaba confianza y también hablaba de la elección de un modelo de negocio escalable y validado, ¿sí? En distintas regiones, en distintas geografías, que permiten hacer pensar y entender que la compañía puede llegar a crecer muchísimo en los próximos años, ¿no? Un poco la curva de crecimiento que hemos tenido, no solamente en cuanto a revenue, sino también en la sustentabilidad del modelo, creo que hace pensar un poco eso. Sí. Che, para terminar, ¿cuál crees que es tu sueño para Biomakers para los próximos años? Bueno, qué pregunta fuerte. Sí. A ver,
nosotros tenemos un sueño y un propósito. Nosotros tenemos un propósito que es colaborar activamente en el desarrollo de nuevas moléculas para el cáncer, para cronificar el cáncer avanzado, ¿sí? Nosotros queremos participar activamente. ¿Qué es cronificar? Cronificar es hacer crónica una enfermedad, ¿sí? Y que las personas se terminen eventualmente muriendo de otra cosa, que es lo que pasa con el HIV, por ejemplo. ¿Sí? Muchos pacientes con HIV tienen un tratamiento crónico que les permite vivir muchos años, ¿sí? Nosotros tenemos un objetivo parecido con Biomakers. Queremos, a través de la tecnología, a través de todo lo que son la Big Data, la inteligencia artificial, crear algoritmos que permitan predecir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente en cada punto de su enfermedad, ¿sí? No solamente cuando el paciente es diagnosticado, sino en cada punto de su enfermedad. Entonces estamos generando esa evidencia, estamos generando esa data, estamos generando esas plataformas de tecnología que nos permitan. Y en el camino, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ayudando a esos miles y miles de pacientes avanzados a que puedan vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Entonces, en el camino creo que tenemos también un propósito muy fuerte, que es impactar en la sobrevida de miles de pacientes con cáncer avanzado, ¿sí? Primero fue en Argentina, después fue en Latinoamérica, ahora tenemos un proyecto a nivel global para eso. Pero nuestro propósito final es ese, es poder activamente desde Biomakers generar aquellas moléculas, ¿sí? O aquellos preceptos para que luego otras compañías puedan generar las moléculas necesarias para cronificar el cáncer avanzado, ¿no? Entonces, mi sueño y mi objetivo real es poder lograr eso, ¿no? Es poder impactar en ese sentido. Tremendo. Bueno, muchas gracias, Nico, por haberte sumado. Gracias, chicos. Gracias por la invitación.